Fijaos en toda esta gente, aplaudiendo desde esos pequeños cubículos en la pantalla. Pues acaban de crear ni más ni menos que la mayor zona económica y comercial del mundo. Y sí, así lo han hecho, por videollamada. Cosas de la pandemia. 15 países de la región del Pacífico han puesto en marcha un espacio económico que, según anuncian, englobará al 30% del PIB mundial y casi el 30% de la población total del planeta. En el acuerdo aparecen Vietnam, que es el país que organizó la videollamada, y el resto de naciones de la conocida como ASEAN. Pero también hay otras potencias de la región del Pacífico, como Australia, Corea del Sur o Nueva Zelanda. Y además, la segunda y tercera potencia económicas del mundo, China y Japón. Y hay dos cosas que llaman mucho la atención. Primero, que se queda fuera del acuerdo India, que parece ser que no ha visto a última hora muy claro lo de abrir su mercado a una invasión de productos chinos. Y segundo, que esta zona, que claramente va a liderar China, está plagada de socios comerciales y culturales de Estados Unidos. Así que tenemos que hablar de nuevo de China. Y sí, de si este acuerdo puede convertirla definitivamente en la potencia económica más influyente del planeta. No lo he dicho antes, pero estas son las siglas del acuerdo. La RCEP, que se traduce como Asociación Económica Integral Regional. Desde luego, atractivo, lo que se dice atractivo no suena. Pero si nos metemos en el tema de los números, según dicen, el PIB combinado del RCEP será de unos 22 billones de euros. Billones, con B. Y alcanzará un mercado común de unos 2.200 millones de personas. Aunque la verdad es que solo China tiene 1.400 millones de habitantes. Pero por ponernos comparativos, que al final es lo que nos gusta, por ejemplo, el Tratado Comercial Europeo suma 515 millones de habitantes y un PIB conjunto de unos 16,5 billones de euros. Eso sí, sumando todavía los datos de Reino Unido. Al otro lado del Atlántico, o del Pacífico, según se mire, el Tratado Comercial de Canadá, Estados Unidos y México, rebautizado hace no mucho como USMCA, suma unos 21 billones de euros de PIB conjunto, para una población de unos 440 millones de personas. Y en lo que se refiere a la chicha del pacto, la nueva zona económica conjunta va a reducir los aranceles comerciales en casi un 90%. Va a abrir el sector de servicios y establecerá reglas comerciales comunes dentro del bloque. Además, el acuerdo va a cubrir comercio, servicios, inversión, comercio electrónico, telecomunicaciones e incluso derechos de autor. Este acuerdo, que se viene gestando desde 2012, llega cuando la desconfianza en la globalización y las uniones solo hace que crecer en Occidente. En Europa los movimientos antieuropeos vienen ganando adeptos y creando partidos políticos cada vez más numerosos desde hace años, sobre todo en el norte y centro de Europa. En Estados Unidos, la llegada de Donald Trump supuso un cambio hacia el proteccionismo y acabó con la estrategia que venía haciendo Obama de acercarse un poco más a Asia, en un intento de no dejar la región en manos de la gran influencia económica china. Y al parecer hay cierto consenso de que el interés de China por hacer realidad este RCEP creció mucho a partir de 2017, justo cuando Trump retiró a Estados Unidos del llamado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y que había ideado el gobierno de Obama. Un acuerdo que al final se terminó por firmar en 2018, bajo el nombre del CPTPP, otro nombre que no va a enganchar a la población por su atractivo, en el que hay países a ambos lados del Pacífico y que deja fuera a China. Hay que tener en cuenta que este CPTPP que planteó Obama, que al final han firmado un montón de países sin Estados Unidos, sigue vigente y no desaparece con la entrada en vigor del nuevo Superacuerdo Asia-Pacífico. De hecho, muchos esperan que el gobierno de Joe Biden devuelva a Estados Unidos a ese pacto multilateral lanzado por Obama, no solo para volver a ser protagonista comercial en el Pacífico, sino para evitar males mayores. Por ejemplo, que países de América Latina terminen por ver más favorable acercarse a este nuevo mercado asiático creado en el nuevo acuerdo del RCEP que quedarse en el otro acuerdo que no incluye ni a Estados Unidos ni a China. Este es el primer acuerdo comercial multilateral que firma China en toda su historia.
La cosa no extraña, dadas las circunstancias globales actuales y conocido las grandes dotes de tacticismo que viene demostrando el gobierno chino desde hace ya bastantes décadas. De hecho, sin ningún tapujo, China vende el acuerdo como un hito de cooperación regional en Asia Oriental que supone la victoria del multilateralismo y el libre comercio. Sí, el país que acaba de firmar por primera vez en su historia un acuerdo multilateral. Pero según los expertos, lo de China es realmente una victoria, porque además de reforzar su liderazgo en su zona geográfica, va a tener más opciones de ampliar su infraestructura y su influencia, sobre todo a base de construcción y ayudas económicas a los países menos desarrollados del nuevo acuerdo. Y es que el acuerdo reduce no solo aranceles y burocracia entre países, sino que establece nuevas reglas sobre contratación pública, política de competencia y comercio electrónico, que deberían beneficiar enormemente a los planes de expansión de infraestructuras de la superpotencia china. Así las cosas, parece que China va encaminada a destronar definitivamente a Estados Unidos como primera potencia mundial, tanto por peso económico como por influencia. Así que a partir de aquí, faltará ver cómo pretende el gobierno de Xi Jinping gestionar ese liderazgo y cuán real es ese compromiso con el globalismo y el multilateralismo a largo plazo.